Bueno, pues nada, gracias Susana por la presentación. Aquí estamos muy bien acompañada con David Ortega, con Sergio Velasco. Tenemos a David Ortega, director ejecutivo y especialista en blockchain de Decalab. Muchísimas gracias por venir, un Gracias. placer. En Decalab son integradores de sistemas con tecnologías disruptivas, principalmente con tecnologías móviles de alta disponibilidad, blockchain y machine learning. Muy bien, y tenemos aquí a Sergio Velasco, cofundador de Exponentia. Bienvenido y muchas gracias. Consultoría tecnológica, digitalización y programación compleja basada en inteligencia artificial y machine learning. Pues nada, a ver qué nos han venido a contar. Un tema muy interesante en esta mesa redonda que tenemos hoy. La mesa redonda lleva por título uno, bueno, que a mí me ha dejado bastante impresionada. O sea que apunta, nos falta el café para que fuera perfecto. Tenemos, ¿llegas más lejos con motor de vapor o con uno combustible? Blockchain, el salto de magnitud para trazabilidad, inmutabilidad y seguridad de tu información. Ahí es nada, chicos. Bueno, yo creo que lo mejor es empezar a centrar un poquito a los que nos están escuchando. A ver, ¿qué es el blockchain? David. Vale, pues nada, bueno, buenas a todos, gracias por invitarnos a estar por aquí. Y nada, bueno, blockchain al final es una tecnología, es como si dijéramos una base de datos. Lo único es que tiene una serie de características que hacen que sirva, pues como decías tú, pues para tener cierta seguridad extra, etcétera. Al final de lo que se trata es de que es una base de datos que es descentralizada y que tiene esa capa de inmutabilidad que permite que cuando se hace un cambio en la base de datos, este cambio no vuelva a poder echarse hacia atrás, que no se pueda deshacer. Y bueno, casos de uso tiene un montón, luego comentaremos un poquito conforme vaya avanzando el rato, pero básicamente eso es lo que es blockchain, o sea, no tiene mucho más. Una capa tecnológica como si fuera una base de datos, por decirlo de alguna manera, para hacerlo sencillo, que tiene una serie de características, como decía antes, interesantes para esa inmutabilidad y para esa seguridad. Muy bien, Sergio. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, al final, a nivel de contexto histórico, blockchain empieza sobre todo con Bitcoin en 2009, entonces Bitcoin también aparece por toda la crisis financiera que había en 2008. Y el objetivo de esta base de datos, como bien ha comentado David, inmutable y descentralizada, era sobre todo desintermediar. Entonces, con esta tecnología, con esta base de datos que utilizaba Bitcoin y ahora utilizan muchos más sistemas, lo que permite es hacer intercambio, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, de dinero electrónico a través de Internet sin ningún tipo de intermediario. Entonces, esto es muy importante porque igual que hoy en día enviamos imágenes, enviamos correos, enviamos audio, podemos enviar dinero sin tener el soporte de un tercero, como puede ser Visa, como puede ser un banco. Entonces, es una propiedad muy importante para a partir de ahí construir otros sistemas que puedan transferir valor digital a través de Internet. Vale, muy interesante lo de eliminar un poco los bancos, ¿no? Que a día de hoy siempre tenemos que pasar sí o sí o por Visa o por los bancos. Es lo único que no podemos transmitir de una manera u otra. Pues muy bien, chicos, ya ahora tenemos un poco situado qué es blockchain y ahora un poquito qué tiene que ver blockchain, que se oye mucho, ¿no? Con la web 3.0. Sergio. Bueno, al final, cuando Internet se creó hace unos cuantos años, ya se visionó una plataforma totalmente independiente, totalmente abierta, sin censura, en la que los usuarios tuvieran derecho de privacidad, tuvieran, digamos, la capacidad de poder utilizar sus datos para lo que ellos querían. Y bueno, poco a poco, como pasa en todos los mercados, al final, cuando hay muchos jugadores en Internet, pues digamos que había mucha oferta, había bastante más nivel de privacidad, pero el mercado está tendiendo a concentración, entonces hay diferentes players que tienen muchísima masa crítica de los usuarios. Entonces, básicamente esos datos se están utilizando a modo de comercialización con servicios gratuitos. La parte de privacidad se está perdiendo completamente. Entonces, lo que ahora se llama Web 3.0 es una web en la que se puede transferir valor digital a través de Internet, como he comentado antes, y que también los usuarios son los propietarios de sus datos. Y de alguna forma el usuario es soberano de cara a decir a quién quiere cederle el tiempo y a cambio de qué. Es todo mucho más transparente, mucho más seguro, mucho más auditable. Y bueno, yo pienso que puede cambiar totalmente el paradigma que hoy tenemos en la cabeza de Internet. Como dice Sergio, o sea, para mí lo has explicado perfectamente. Añadiría un par de cosas. Para mí, lo que, digamos, define esa web 3.0
son dos cosas. Una es la identidad digital, que es justo lo que estabas diciendo, que es ese punto en el que el usuario es soberano de sus propios datos, que puede, digamos, gestionar esos datos tanto de redes sociales como puede ser de un banco, de los datos bancarios, puede ser cualquier otra cosa. Y eso al final es esa identidad digital. Y por otro lado, que lo has nombrado también en el punto anterior, el valor. O sea, al final esa web 3.0 es una web que es de valor. O sea, lo que se va a mover dentro de esa web 3.0 es valor. Y eso viene dado por esa desintermediación de la confianza que hablábamos al principio, que va a hacer que yo ya no tenga que confiar en ese banco o en ese intermediario, sino que pueda directamente coger y de cualquiera de todos los sitios, lo que decía antes, ¿no? Esa identidad digital que tengo, yo puedo, un ejemplo que pongo muchas veces, ¿no? Yo quiero ir a una discoteca y cuando quiero ir a la discoteca tengo que darle mi DNI con mis datos personales al señor que está en la puerta, al cual no conozco y del cual pues igual no me fío. Entonces, con esta web 3.0 y con blockchain por detrás se podría hacer mediante contratos inteligentes que cuando yo quiero entrar, simplemente leyendo con mi móvil o haciendo alguna cosa de esas con mi identidad digital, pueda decirle no ya quién soy, no ya cómo me llamo, qué edad tengo, nada de eso. Simplemente si puedo entrar o no puedo entrar, porque él ya tenga esa configuración hecha de para entrar tiene que tener esta edad. Y si eso luego lo subimos a préstamos bancarios, a comprarme un coche, a comprarme una casa, etcétera, etcétera, o salud, eso todavía se multiplica todavía mucho más. Y eso básicamente es lo que al final es a donde tiene que tender esa web 3.0, a esa desintermediación y es añadir el valor también. No sé si tienes algo que añadir. Algo. No, totalmente de acuerdo. A esa totalmente confidencialidad, ¿no? Al final el usuario final es el protector de toda la información, ¿no? Como ahora, ¿no? Que estamos un poco vendidos. Preferimos no saber dónde están todos nuestros datos. Sí. Ojos que no ven. Exactamente. Bueno, pues entonces, dentro de la 3.0, ¿qué interés, aunque has comentado un poquito, David, qué interés tiene esto para los usuarios en cómo sería aportarles... Pues es básicamente lo que hemos comentado, pero por ahondar un poco más y por profundizar, al final como usuarios, pues eso, nosotros ahora mismo estamos un poco vendidos, en cierta manera, y no estamos hablando ya, como decía antes, no solo redes sociales. En redes sociales es verdad que están, como se suele decir, ¿no? Si el servicio es gratis es que el servicio eres tú, ¿no? Si el producto no estás pagando, eres tú el producto. Al hacerlo de esta manera, ahí ya no tenemos esa problemática, con lo cual digamos que nosotros somos los propios dueños de nuestra identidad, ¿vale? De esa identidad digital. Y ahí somos nosotros mismamente quienes podemos gestionar e incluso, luego creo que comentamos un poquito más sobre el tema de finanzas, pero al final nosotros también vamos a tener capacidad de monetizar nuestros propios datos y no hacer que terceros monetizan por nosotros como está pasando ahora. Y ese es un poco el tema, que seamos dueños de todo lo que es nuestra identidad y nuestro propio valor que podemos generar. Si me permites, Adriana, claro yo que sí, pienso que también, o sea, en esta parte va a haber otro cambio de paradigma que es, digamos, ahora mismo todo lo que es Internet está muy centrado en empresas y en, sobre todo, grandes tecnológicas. Creo que va a haber un cambio en la web 3.0 que se va a orientar más a las comunidades digitales. O sea, blockchain lo que pienso que va a conseguir es que va a potenciar mucho al individuo. Entonces va a ser como una revolución, como decimos, bottom-up, de abajo hacia arriba. Luego hablaremos un poco más de esto, pero básicamente va a potenciar mucho a los individuos. Entonces van a haber sistemas de reglas potenciados por smart contracts, por contratos inteligentes, que al final lo que hacen es codificar las reglas mediante las cuales una comunidad se rige. Entonces, lo bueno es que estas reglas son transparentes y la barrera de entrada no existe. Entonces, cualquier persona puede formar parte de esa, llamémosle, comunidad o grupo de personas. El problema que tienen las empresas, o por lo menos como yo lo veo, es que cuando hay una empresa pequeña, esa empresa está completamente del lado del cliente, porque lo que quiere es captar cliente, entonces digamos que cumple sus expectativas muchísimo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere captar ese cliente. Cuando la empresa ya es grande y ya tiende incluso al monopolio, esa relación ya no es tan simbiótica y pasa a ser un poco de beneficios solo para un lado. Entonces, digamos que los usuarios no tienen lo que realmente quieren, pero la empresa está sacando mucho más beneficio. Entonces, yo creo que ahora en Internet estamos en ese punto. Y creo que blockchain, a través de la web 3.0, va a invertir un poco ese modelo de incentivos y va a alinear de forma mucho más justa lo que realmente quieren los usuarios. Entonces, yo lo que veo también es que, como decía al principio, va a haber un cambio de paradigma
y muchas de las empresas que hoy conocemos van a tener que cambiar de cara a ser una comunidad autónoma, comunidad me refiero a grupo de usuarios que se rigen por unas reglas que son transparentes y que cualquiera no puede cambiar de la noche a la mañana. Para mí un ejemplo de esto es como Facebook, bueno, con todo lo que está saliendo últimamente, ¿no? Los primeros días lo que querían era conectar a la gente. Ahora realmente lo que quieren es maximizar el tiempo que tú estás en la pantalla, porque los anuncios que luego van a vender van a estar mucho más ajustados a lo que realmente quiere el Como ha el de dicho un poquito marketing. Sergio, ¿no? Que el servicio es gratis, el servicio eres tú. Efectivamente. Tal cual. Exactamente, es que me ha gustado mucho esa frase un poquito para reflexionar. Muy bien, pues muy interesante. Has comentado un poquito, Sergio, bueno, ya ha dado paso David a que íbamos a profundizar un poquito el tema de finanzas dentro de este nuevo paradigma. ¿Qué me podéis contar de finanzas, en este caso descentralizadas? Sergio, te doy a ti la idea. Vale, esto, bueno, como decía, pienso que va a ser una revolución de abajo hacia arriba y creo que los últimos que van a entrar en esta revolución van a ser las instituciones y los gobiernos, por cómo está pensado. Entonces, claramente a nivel mundial hay un problema financiero. O sea, el sistema financiero no está bien diseñado. Hay un montón de países, sobre todo el tercer mundo, que por desgracia no tienen acceso a un banco, a un mundo financiero, que nosotros en Europa pues sí que tenemos, en Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, enlazo con lo que decía al principio, a través de Bitcoin se ha ido construyendo, luego sobre todo con Ethereum, se han ido construyendo capas de aplicación y de uso que a partir de ahí generan funcionalidades financieras, como puede ser, como comentaba David, pues obtener un préstamo mediante un colateral. A partir de un depósito, obtener una rentabilidad. Todos sabemos la rentabilidad de los depósitos hoy en día no tiene ningún sentido. Quiero decirla, todos lo sabemos, la rentabilidad. Bueno, quiero decir que un banco al más bien final... ninguna. Exacto, básicamente no existe. Exacto. Y luego tenemos un impuesto implícito, que es la inflación, que penaliza completamente a los ahorradores. Entonces, tienes un sistema que no está para nada justificado. Y bueno, en esta línea, pues básicamente a través de blockchain, que con estos smart contracts y con estas comunidades, lo que se están haciendo es construir lo que se llaman money legos, que se construyen unos con otros, digamos, se apoyan, es parecido al modelo de software libre, y a partir de ahí se generan funcionalidades financieras para cualquiera que pueda entrar en el sistema, sin barrera de entrada y totalmente descentralizadas. Muy interesante. ¿Qué nos aportas, David? Por añadir un poco alguna cosita, pues ya lo has explicado muy bien, ¿no? Pero bueno, por añadir alguna cosita más, para mí un poco el cambio hasta ahora las finanzas las gestionaban los bancos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El banco, al final, no deja de ser una empresa privada que busca beneficios, como es lícito y normal y buscamos todas las empresas. Lo único es que yo creo que con el paso del tiempo y con el poder que han tenido los bancos, se ha ido diluyendo, yo creo que es un poco lo que has comentado tú, ¿no? Ese servicio al cliente, ese servicio al usuario, y ha llegado un punto en el que determinados grupos de personas pues han llegado a decir, en este caso Satoshi Nakamoto, todavía no sabemos quién es, pero sí que esta persona o este grupo de personas pues sacó Bitcoin como una respuesta, ¿no?, a eso. Bitcoin fue una primera piedra, simplemente. No se puede llamar que ahí nacieran las finanzas descentralizadas. O sea, ahí que nació nacieron por un cliente descontento. más o menos podríamos decir algo así. Sí. Yo creo que iría por ahí. Entonces, cuando nació Bitcoin todavía le faltaban cosas, ¿vale? Y después, ya cuando llegó Ethereum nace un poco con la idea de los smart contracts, que ya venía del 95 y 97, y entonces lo que pasa ahí al final es que se genera unas plataformas, unos protocolos, como está diciendo Sergio, una serie de capas en las cuales podemos empezar a crear, ¿no? Los desarrolladores podemos empezar a crear cosas. Y lo que se ha creado al final, que yo creo que es algo súper interesante, es esa serie de capas que van añadiendo valor por encima de Ethereum. Hay una serie de capas, luego se han creado diferentes niveles también de blockchains que permiten interactuar con precios más bajos, y al final lo que se está consiguiendo es, digamos, quitar ese movimiento de valor, ese movimiento de dinero de un lado a otro. Se le está de alguna manera quitando a los bancos, y no tanto ahora mismo, no tanto quitando, sino que en esos países desbancarizados, como decía también Sergio antes, lo que pasaba es que no podía llegar la gente a tener esos préstamos. O sea, hay países, por ejemplo, que están teniendo préstamos de, no sé si recuerdo mal, era un 5, un 6% mensual. O sea, barbaridades. Estamos hablando de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, para este tipo de países, al final el tener un sistema alternativo
que llega y que dice, oye, que tú ahora mismo puedes conseguir un préstamo, obviamente poniendo un colateral, ahora mismo sobre todo el colateral es muy importante por la volatilidad que tienen los precios. Entonces, en una caída, pues oye, por lo menos el que te está prestando el dinero está cubierto. Pero básicamente tú pones ese colateral, pones, imagínate, un Ethereum y te dan medio Ethereum de préstamo. Con ese préstamo tú puedes invertir en tu negocio, hacer un poco lo que quieras. Y eso al final abre un mercado brutal, abre unas posibilidades brutales en este tipo de países que están teniendo una dificultad enorme para acceder al crédito. Y eso es una primera piedra, pero luego al final todo el resto de países, sobre todo para mí un poco la gracia que tiene la finanza descentralizada es que, vamos a decirlo de una forma así un poco burda, no hay que compartir los beneficios con el banco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, es decir, tú tienes un préstamo que estás dando y el que hace el préstamo te está, de forma descentralizada, dando el préstamo a ti a través de un pool de liquidez o lo que sea, y entonces lo que tenemos ahí es una pequeña comisión que se queda la propia plataforma por gestionarlo. Y además, añadiendo también con lo que has dicho antes de esos sistemas automáticos, esos son lo que se llaman organizaciones autónomas descentralizadas, tienen hasta nombre y todo, es increíble esto. Y estas organizaciones lo que son, al final son empresas o colectivos de gente que han creado este sistema para que la propia comunidad sea la que gestione hacia dónde tiene que ir esa plataforma. O sea, van a decir, por ejemplo, hay varias plataformas que dicen, tenemos una liquidez, ¿vale?, que estamos consiguiendo en base a nuestra operativa. ¿Qué hacemos con esta liquidez? Y la propia comunidad puede decir, vamos a invertir en este activo, vamos a invertir en este otro activo. Y al final es mucho más democracia que muchas democracias de verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso es un poco hacia dónde está yendo. Yo creo que más o menos están muy bien sentadas las bases, pero yo creo que todavía le queda mucho por evolucionar. Al hilo de esta última pregunta, por ir cerrando, ¿cuál es el futuro entonces, chicos, del blockchain? ¿Hacia dónde estamos yendo? A ver, David, terminas la palabra y empiezas. Vale. Pues, a ver, para mí, yo creo que lo más interesante, o sea, de los diferentes tipos de casos de uso que hay en blockchain, que hay 3 o 4 casos de uso más o menos decentes, los dos más importantes sin duda son los que hemos comentado aquí, que es esa identidad digital que me va a permitir hacer cosas dentro del sistema sabiendo que soy yo y poniendo todo sobre la mesa, pero gestionando mis propios datos y dando valor. Y luego, por otro lado, esas finanzas descentralizadas que ya, para que os hagáis una idea, han salido protocolos que hacen lo que se llama finanzas descentralizadas 2.0. O sea, es decir, ya ni siquiera tiene que venir la gente a darme la liquidez, sino que me compran la liquidez y yo como protocolo soy dueño de mi propia liquidez. O sea, soy dueño de los propios activos que tengo detrás del protocolo, con lo cual ya, por decirlo así, yo llevo unos años metido en cripto, y en 2017, cuando hubo la gran caída aquella a final de año, pasó básicamente por una falta de liquidez, porque había mucho movimiento de criptos, mucho scam que se llama, ¿no? Mucho engaño, pero sobre todo lo que faltaba era mucha liquidez en los mercados. A partir de 2018 empezaron a generarse proyectos, como puede ser Uniswap, que permitían que se diera liquidez ahí. Pero todavía tenían una serie de problemas que al final eran que la gente te aportaba la liquidez y podía irse. Ya han salido proyectos que te permiten, o sea, que ellos mismos compran la liquidez en base a descuentos y entonces, como son dueños de su propia liquidez, ahora mismo todo el dinero que está empezando a haber bloqueado en protocolos de finanza descentralizada empieza a ser un dinero ya que está bloqueado y que no parece que se vaya a mover de ahí, por lo menos en unos años. Polkadot, por ejemplo, ahora ha hecho una subasta de lo que sea. Polkadot es un proyecto que aúna diferentes blockchains y cada una de las que se quiere conectar ha salido a una subasta y han puesto un montón de dinero. No sé si estaba ahora mismo en torno a 30 y pico millones de DOT a $50 cada DOT. O sea, es mucho dinero bloqueado ahí y eso se va a quedar bloqueado durante 2 años porque lo dice el protocolo y porque está puesto en los smart contracts. Entonces, claro, eso al final lo que hace es que todo ese dinero bloqueado haga que ese mercado no pueda caer tan fácilmente. Ya no es, oye, nos salimos todos y ya está. No, ahora mismo esto ya está rodando y esto parece que va a seguir rodando durante bastante tiempo. Pues por terminar un poquito, Sergio, nos mandas una pregunta, nos han mandado al público, ¿vale? Te la paso a ti. A ver, ¿qué tiene todo esto ¿vale? que ver con el metaverso del que ha hablado Facebook? Creo que es una pregunta muy interesante, nos acaban de lanzar, gracias. Bueno,
Bueno, el metaverso al final es un concepto que ya existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora con toda la parte de realidad virtual, realidad aumentada, pues se está haciendo mucho más factible. Y al final a mí me gusta visualizarlo, digamos, con que, o sea, cada vez todos pasamos más tiempo online, digamos, más tiempo en el mundo digital, con redes sociales. Entonces, al final, bueno, el ser humano tiene, digamos, diferentes sesgos, ¿no? Hay un sesgo que es muy importante, que es pertenencia a una comunidad. Hay otro sesgo que es el estatus social. Entonces, claramente, en la línea en la que está Facebook, pues tener más control sobre esos otros dos sesgos en una, digamos, en una interfaz de usuario mucho más inmersiva de lo que tenemos ahora, que es una pantalla de un móvil. Imaginaros con unas gafas de realidad virtual que realmente pues, puedas estar directamente con tus contactos de forma tridimensional. Entonces, esto puede ser una máquina mucho más potente de lo que ya tiene, ¿vale? Mi concepto es que la parte de blockchain, en la línea de lo que comentábamos durante toda la mesa, esa parte de desintermediación y para mí también legitimidad, es otra palabra muy importante, al final van a haber, en mi opinión, van a haber múltiples metaversos, ¿vale? Las grandes están haciendo una apuesta por meterse ahí, como puede ser Microsoft o Facebook, pero yo creo que yo lo veo más como una conexión de diferentes ecosistemas dentro de Internet y claramente dentro de esa red, nueva red, va a haber un protocolo de intercambio de valor y ese protocolo seguro, sí o sí, va a estar soportado por una red que utilice blockchain. Probablemente sea Ethereum, probablemente sea otra, pero toda la parte de valor, la parte de estatus y la parte de propiedad se va a soportar con criptomonedas al 100%. David, ¿algo que aportarnos? El otro día me pareció muy interesante, leía un post que sacó un chico en Twitter que se llama Isidro Quintana. El chico este es un experto en NFTs, en lo que son los tokens no fungibles, que bueno, al final también hace también tema de videojuegos desde hace muchos años y demás. Y comentaba una cosa que me pareció muy interesante, que es que el metaverso no va a ser de Facebook o de Meta en este caso. O sea, el metaverso al final es una evolución de una serie de sistemas que han habido, como ha sido el cine, como ha sido los videojuegos, en el que cada vez los humanos vamos buscando experiencias más inmersivas y al final el metaverso no deja de ser un paso más sobre esas experiencias inmersivas. Yo el otro día daba una charla en una escuela de negocios y comentaba que al final, pues eso, el metaverso viene de los videojuegos, ¿no? O sea, no deja de ser una evolución de esas películas. Las películas pasan a ser videojuegos porque buscamos experiencias inmersivas y de esas experiencias inmersivas pues acabamos estando totalmente dentro y pudiendo hacer en un futuro esta misma mesa redonda, cada uno en nuestra casa, en pijama. Pero bueno, yo prefiero veros Bueno, a vosotros, yo espero que no, que es más entretenido, la verdad, estar aquí. O sea, pues la verdad es que en eso estoy totalmente de acuerdo, comparto al 100%. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Espero que hayan disfrutado de esta mesa redonda con David y con Sergio, unos grandes profesionales. Gracias, chicos, y Un placer, hasta la próxima. Adriana. Adiós. Adiós.